a todos, buenas tardes, bienvenidos profesores, estudiantes y autoridades. Esta webinar es la primera que se realiza en esta semana de festejos que culminan con el Día Kraussiano. Y por cuestiones de agenda tenemos el privilegio de abrir el ciclo webinar kraussiano. Esta webinar es organizada por la especialidad de electrónica y elegimos para presentar un título que representa de alguna manera el desafío que enfrentarán los y las estudiantes al culminar sus estudios. Que el título es La electrónica después de la escuela. Para abordar este tema convocamos a dos ingenieros que tienen una destacada trayectoria en el ámbito laboral y profesional. Y comenzamos por el segundo orador para presentarlo, que es el ingeniero Víctor Barbuto. Víctor es director del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional. Es profesor de la materia integradora Ingeniería Electrónica del primer año de la carrera de Ingeniería Electrónica. Y también es titular de XER, Equipos y Servicios, que es una empresa que ofrece soluciones integrales a sus clientes que deben resolver problemas energéticos. Sus equipos de protección abarcan desde estabilizadores de tensión hasta sistemas de energía ininterrumpida de última generación. Según el primer orador es el ingeniero Edgardo Comas, que es asesor tecnológico y director de proyectos en el cargo de jefe de departamento de CITEDEF, que es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. Es profesor de la materia de Electrónica Aplicada 1 y de Control Avanzado en la Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y se ha especializado en el área de procesamiento de señales con aplicación en sistemas de control, navegación, vehículos aéreos no tripulados y otros temas vinculados con el control. El ingeniero Comas nos hablará de su trabajo en CITEDEF, su rol como jefe y director de proyectos, de algunos proyectos que lleva adelante hoy, y también de su inicio en la vida profesional como técnico y como ingeniero. Bueno, nuestro primer panelista va a ser el ingeniero Eduardo Comas, que tendrá 15 minutos para hablarles a los presentes, autoridades, estudiantes y profesores de la escuela. Luego nos hablará el ingeniero Víctor Barbuto, que dispondrá de otros 15 minutos, y cerraremos la webinar con una ronda de preguntas. Así que vamos a pedirle al ingeniero Comas que cuando quiera nos cuente de su actividad profesional y académica. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar en este panel. Y bueno, como decía acá el ingeniero González, yo me desempeño en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, del Ministerio de Defensa. Actualmente me desempeño en el cargo de jefe del Departamento de Electrónica. Si bien ingresé en el instituto, apenas me recibí como técnico en electrónica. Es decir, que desarrollé todo mi trabajo, llamémosle profesional, en este instituto, el cual tiene la característica de desarrollar investigación en distintas áreas. Es un instituto multidisciplinario que realiza investigaciones no únicamente en el área de electrónica, también se hacen investigaciones en el área de mecánica, química, bacteriología, infectología, etc. Es realmente un trabajo, al menos para mí, muy apasionante, ya que permite la interacción con distintas disciplinas, todas dentro siempre del área de las ciencias. El trabajo que se desarrolla en el instituto básicamente está organizado por proyectos. Existen una determinada línea de investigación que baja del ministerio. Está relacionado en los momentos actuales con el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados.
Actualmente nos bajaron la línea del desarrollo de un respirador para la asistencia a pacientes no críticos de COVID-19, que después voy a ahondar un poquito en el detalle de este proyecto. Existen otros, como el área de desarrollo de software para la atención de sistemas de crisis, y relacionado con el desarrollo de mediciones de radar, mediciones de seguridad eléctrica en dispositivos de uso doméstico. La tarea que realizan los técnicos dentro del instituto básicamente es, según su experiencia que vayan teniendo, comienza por la realización del armado de circuitos que son diseñados por los ingenieros. Generalmente son todos circuitos que están relacionados con las interfaces de comunicación con los sistemas de procesamiento digital, la mayoría de ellos basados en microcontroladores. Actualmente se están utilizando los de la línea Arduino, pero se usan otros. Y básicamente el desarrollo es, bueno, las interfaces electrónicas que hacen el acondicionamiento de las señales de los distintos sensores utilizados en los proyectos a los microcontroladores, su interfase con las computadoras y en software básico de representación de la información para verificar que esos circuitos están trabajando apropiadamente. Por otro lado, existen otras tareas relacionadas con el desarrollo que son ya un poco más avanzadas en función de la experiencia que tenga el técnico. Es el desarrollo de circuitos más complejos, de interfaces con otras áreas del instituto, como ser, por ejemplo, el área de mecánica, en donde hay muchos dispositivos que se utilizan electromecánicos, que necesitan del accionar de sistemas electrónicos para la medición y control. Estos circuitos se diseñan, se ponen a funcionar, y muchos de ellos son probados y validados en campo. Alguna de las cosas interesantes que tiene este trabajo es que lo que nosotros diseñamos finalmente es probado sobre el terreno. Es decir, muchas veces son instalados, por ejemplo, en vehículos aéreos, como pueden ser los cuadricópteros, hexacópteros y algunos aviones no tripulados. También suelen hacerse experiencias en el área de lanzamiento de cohetes para estudio de la alta atmósfera, sobre los cuales los circuitos que se diseñan se instalan y son probados en campo. Con lo cual la experiencia adquirida por los profesionales y los técnicos que se desempeñan en el instituto es realmente alta y tiene un nivel, yo diría, casi internacional. Es decir, son muy pocos los centros en donde uno puede realmente cerrar todo el lazo que sería desde el diseño conceptual, el circuito que uno está haciendo, el armado, la puesta en funcionamiento en laboratorio, la instalación sobre uno de los dispositivos donde realmente va a funcionar y finalmente su testeo en el área de trabajo propiamente dicha. Algunos de los proyectos sobre los cuales actualmente, o los últimos proyectos que se están desarrollando, están relacionados con el área de vehículos no tripulados. Se ha desarrollado íntegramente un hexacóptero y un cuadricóptero para asistir a funciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, los cuales están instrumentados con distintos sensores, como ser acelerómetros, medidores de presión atmosférica, GPS, cámaras infrarrojas, etc.
También se desarrolló el sistema de comunicaciones, un área del Departamento de Electrónica que se especializa en comunicaciones, en donde se desarrollaron transceptores de comunicación digital en banda S, con la técnica de modulación Speed Spectrum, para la transmisión de la información adquirida por los sensores que van montados en estos vehículos aéreos. Y su representación en sistemas de computación, todos ellos, por supuesto, conectados por Internet y accesible, con la información accesible desde cualquier punto móvil. Uno de los últimos diseños que hemos realizado corresponde a un nanosatélite con control de actitud y este nanosatélite lleva un sensor que fue también desarrollado en el instituto por el área de microelectrónica. Es un área en donde se desarrollan dispositivos, básicamente sensores, que es la medición del vector solar. Este nanosatélite es un CubeSat que tiene un tamaño reducido de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, que está finalizado inclusive con su estación terrena de seguimiento y listo para ser puesto en órbita, que es uno de los problemas que estamos afrontando ahora, a ver de qué manera podemos poner en órbita este nanosatélite. También, bueno, puedo mencionar que se estaba desarrollando en el instituto un vector para justamente hacer la inserción en una órbita baja de este nanosatélite. La función de los ingenieros técnicos es la averiguación o la investigación respecto de estos sistemas, los sistemas actuales que hay a nivel mundial, su integración, su puesta en funcionamiento y el acondicionamiento de todos estos sensores a las especificaciones que generalmente se requieren. Actualmente se está desarrollando un respirador para la asistencia a pacientes con COVID-19 con algunas características especiales como ser su rápida construcción, la construcción con materiales íntegramente nacionales, o sea, para no tener problemas de importación, porque algunos de los problemas que nosotros generalmente tenemos en nuestros desarrollos, debido a que estamos en el área de la defensa, es que tenemos problemas con la importación de ciertos componentes que son críticos o que son considerados por el ambiente internacional como restrictivos, con los cuales tenemos que también, en algunos casos, desarrollar cosas especiales. Este respirador está en su fase final el proyecto, está siendo probado, y por ejemplo, algunas de las cosas que tuvimos que diseñar para ponerlo en funcionamiento es un sistema de medición que pueda simular el comportamiento de un pulmón artificial, cosa que es bastante complicada de realizar, pero cuando uno hace el análisis se da cuenta que su instrumentación es relativamente sencilla. Este trabajo conjunto multidisciplinario es el que se realiza con los técnicos y con los ingenieros del instituto de distintas áreas, tanto sea técnicos electrónicos como mecánicos, como físicos, matemáticos, y todos en forma mancomunada trabajamos en pos de la obtención de un objetivo, que es el desarrollo de un proyecto, de una cosa concreta y plasmada sobre un laboratorio o sobre una industria particular. En este caso, sobre, digamos, las unidades de terapia intensiva. Esto es un resumen rápido de lo que se desarrolla en el instituto, en el área de electrónica. Si bien existe la incorporación de técnicos electrónicos en otras áreas del instituto, como es el área de química,
donde necesitan para el desarrollo de soporte sobre experimentos que ahí se realizan. En el área de informática también hay técnicos electrónicos e ingenieros electrónicos. También en el área de láser hay un laboratorio muy grande que hace mediciones de láser, perdón, hace mediciones con láseres en particulares de la contaminación atmosférica, en donde los técnicos electrónicos tienen un papel preponderante justamente para la adquisición de la información de los distintos sensores. También en mecánica, tanto sea en lo que es el departamento de mecánica aplicada, como en el área de la producción de los talleres mecánicos, para la parte de las máquinas de control numérico. Es decir, hoy en día podemos decir que los técnicos electrónicos y los ingenieros electrónicos tienen un campo de aplicación extremadamente amplio en lo que es toda la parte de la producción científica y tecnológica. Bueno, un poco ese es el resumen. No sé si tienen alguna consulta o lo dejamos para después. Las consultas van después, Edgardo. Bueno, Después van a hacer unas preguntas. Bueno. ok. Bueno, muchas gracias. La verdad que re interesante, re claro y cuántas cosas que están haciendo. La verdad que impresiona. A mí hay varios, a mí particularmente, que algún día charlaremos. Bueno, gracias. No, al contrario, ustedes. Bueno, Víctor, tu turno ahora. Bueno, gracias Alejandro. Sí, la verdad que muy interesante lo que contaba Edgardo de la tarea que desarrollan ahí los técnicos e ingenieros en el instituto. Bueno, un poco me presentó Alejandro, mi nombre es Víctor Barbuto, soy ingeniero en electrónica, técnico electrónico y actualmente, digamos, mi vida laboral y profesional está dividida en dos mundos bastante distintos. Uno es la industria y el comercio, que está en un momento muy, muy particular. Y la parte docente, yo soy docente titular de la Cátedra Informática 1 y actualmente estoy al frente de la materia integradora de primer nivel, el primer año de la carrera, que es Ingeniería Electrónica, y desde el año 2010 soy el director del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Facultad Regional Avellaneda. Para hacer un resumen cortito, para las personas que están escuchando, la Universidad Tecnológica Nacional es una universidad que se dedica exclusivamente o casi exclusivamente a formar ingenieros y por su concepción es una universidad o la más federal del país y tiene 30 regionales distribuidos estratégicamente en todo el territorio. Habitualmente, además de las tareas docente y de gestión, colaboro con la Secretaría Académica de la Facultad en el nexo con la escuela secundaria y tengo varias oportunidades de conversar con estudiantes de escuelas, generalmente los estudiantes del último nivel, muchas veces son escuelas técnicas, como es este caso, y bueno, un poquito les voy a contar lo que hacemos también en la facultad porque bueno, muchos creen que la facultad o la universidad no es para uno, porque tienen determinados mitos, y bueno, eso es un poco lo que nos gusta derribar. Bueno, rápidamente, un poco les cuento, yo me recibí como técnico en electrónica, en digamos, una profesión que a mí me llamó la atención desde chico. Comencé con el industrial, un poco buscando un oficio y el gusto por el hacer, el armar, el desarmar, el probar. Y cuando me tocó decidir la especialidad, tenía intereses en lo que era la electrónica y bueno, me recibí de técnico en electrónica.
una vez que terminé el colegio, conseguí trabajo en una empresa relacionada con electrónica de potencia, pero yo ya desde los 15 o 16 años tenía, digamos, inquietudes como emprendedor y estuve poco menos de un año como empleado en relación de dependencia y con 2 compañeros de trabajo formamos una empresa orientada al mismo rubro y bueno, y ahí arrancamos en el año 95. Y ustedes saben que nuestro país es bastante particular y estuvimos ahí navegando todos estos años en la industria con las épocas buenas y malas y con determinadas características de la empresa. En un momento empezamos a importar equipo terminado porque no podíamos fabricar acá por determinadas trabas económicas, bueno, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy, después de tantos años, tenemos una empresa chiquita, pero con alguna referencia por haber hecho trabajos importantes en empresas muy grandes y, bueno, bancos, en las Edesur, en Edenor, hemos trabajado en Repsol YPF en su momento, tenemos una línea dedicada a lo que es protección de electromedicina, unos estabilizadores y transformadores de inyección que están homologados por el ANMAT, entonces hacemos la protección de las salas de cirugía, de cuidados intensivos, quirófanos, en fin, una serie de cosas que está todo relacionado con la energía. Y como yo les decía, paralelamente a esto, yo me recibí como ingeniero, yo fundé la empresa en el año 95, perdón, en el año 93, y me faltaban 2 años para graduarme de ingeniero, y en el año 95 me gradué como ingeniero de electrónica en la Facultad Regional de Avellaneda, y ahí comencé mi carrera docente como ayudante de segunda. A los 6 meses me recibí, comencé a trabajar como ayudante de primera, JTP, y ahí fui escalando como docente y siempre participaba desde mi época de estudiante como en los consejos departamentales, que es un órgano de gobierno de la facultad, y en el año 2008 me invitaron a formar parte de una comisión asesora para revisar los planes de estudio y bueno, y ahí eso derivó que en el año 2010 fuera electo como director de departamento. De todas formas, me quiero un poco concentrar, muchas de las personas que están escuchando deben ser estudiantes del último nivel y estarán pensando en continuar sus estudios universitarios y bueno, me gustaría contar un poco qué es la universidad, qué es la facultad en particular en Avellaneda. Yo muchas veces cuando doy charlas en las escuelas hablo un poco del panorama general de la industria, de cómo está el trabajo. Ahí Edgardo hablaba de la inserción que tienen los técnicos y los ingenieros. Él trabaja en un lugar muy particular donde casi que se recorre toda la carrera porque el técnico arma un dispositivo y eso después en la otra punta se termina probando en campo casi, y hay tarea, digamos, de todos los profesionales de la electrónica, por decirlo de alguna forma. Y muchas veces cuando uno llega al último nivel de la carrera y tiene que decidir qué va a continuar, mucha gente piensa que la facultad no es para uno, es para otra persona, y nosotros un poco desde Avellaneda, desde la región de Avellaneda, tratamos de hacer muchas tareas, hay mucho recurso humano para que el salto que tienen que dar, el escaloncito que tienen que dar de la escuela a la facultad, sea lo menos traumático posible. Básicamente las carreras de ingeniería tienen la misma estructura en casi todas las universidades y facultades, un primer ciclo de mucha carga de lo que se conoce como materias básicas, matemática, física, química, un bloque intermedio de ciencias básicas, donde uno empieza a ver los rudimentos de la carrera, y hacia el final un bloque de materias o tecnologías aplicadas, ¿no? Uno conociendo la matemática y la física y los rudimentos de su especialidad, ya puede empezar a integrar los conocimientos y a resolver problemas. La realidad es que es una carrera larga y
como yo les decía, a veces, muchas veces hay determinados temores en cuanto a podré hacerlo, no podré hacerlo. Y la realidad es que uno, en primer lugar, tiene que fijarse una meta clara y animarse, ¿sí? Animarse, nadie, digamos, si alguien les cuenta a ustedes que para poder aprobar una materia en la universidad tienen que estudiar tantas horas o tantos días, bueno, estaría faltando la verdad porque cada uno va a tener distinta dinámica. Lo que sí es totalmente cierto es que, digamos, uno en la escuela secundaria tiene una metodología de trabajo y de estudio que va a tener que cambiar, estudie ingeniería o estudie otra carrera universitaria, porque bueno, un poco que la facultad tiene otra dinámica. Y si ustedes revisan un poco el plan de su carrera, si están estudiando para técnico electrónico, en realidad la carrera de ingeniería en electrónica es bastante similar, tienen muchas materias hasta con el mismo nombre, y si ustedes revisaran un programa sintético tienen muchos temas similares. Bueno, la diferencia es que uno en la universidad empieza, digamos, a atacar los problemas con otra óptica, desde otro punto de vista, y bueno, y ahí es como, digamos, está el salto de calidad entre el estudio de un técnico y el de un ingeniero. Yo les decía que en la Regional Avellaneda hay mucho recurso humano apostado a sostener y acompañar a los estudiantes, sobre todo en primer año. Yo soy docente del primer año y les puedo asegurar que yo veo cómo se transforman las personas de estudiantes secundarios que recién ingresan. Cuando estamos llegando hacia fin de año, ya las personas se están transformando en estudiantes universitarios. Y eso, digamos, es uno de los principales objetivos que tenemos, por ejemplo, en la materia integradora de nuestra carrera. Y como yo les decía, la similitud de los planes de estudio, a mi entender, esto, digamos, es una opinión personal, yo muchas veces veo que las personas que son técnicos en electrónica y empiezan la carrera de ingeniería vienen con un montón de carga de laboratorio, con un montón de trabajos prácticos, haciendo un montón de cosas. Y bueno, nosotros en la facultad los metemos en un aula y les damos 5 horas de álgebra, mañana 5 horas de física, pasado 5 horas de química, y no vemos un electrón ni loco. Entonces, nosotros estamos buscando distintas alternativas y distintas tareas para, digamos, que desde el comienzo de la carrera se empiece a ver los rudimentos de la electrónica en particular. Y tenemos varias acciones. Por ejemplo, desde hace unos años estamos convocando a los estudiantes de primer y segundo año a que se sumen a los laboratorios de investigación, que son áreas muy interesantes porque muchos de nosotros en Avellaneda tenemos un laboratorio de sistemas embebidos, uno de tecnología biomédica, uno de telecomunicaciones, uno de electrónica industrial, y muchas veces en algunos de ellos los proyectos de investigación y desarrollo que se llevan adelante están dirigidos por ahí por un ingeniero de electrónica, pero trabajan un ingeniero mecánico, un ingeniero químico y algunos estudiantes de otras carreras. Entonces es un espacio muy interesante, y lo que yo siempre le digo a los estudiantes es que si tienen tiempo y se pueden sumar a esas tareas, a medida que van viendo las materias obligatorias, se van nutriendo de un conocimiento que es muy enriquecedor y es muy entretenido también para la carrera. Después, también desde hace unos años tenemos un laboratorio abierto que es transversal a todas las carreras, donde se juntan grupos de estudiantes o becarios que se pueden desarrollar algunas cosas que son por ahí soluciones electrónicas para, digamos, el edificio de la facultad, o puede ser, por ejemplo, les doy 2 ejemplos rápidos que me acuerdo ahora. El departamento de química necesitaba digitalizar un instrumento y bueno, lo hizo un grupo de la materia técnica digitales 2 de nuestra carrera. Y en la Facultad Avellaneda tenemos una linda sede de deportes. Bueno, el gimnasio tenía un tablero electrónico que tenía que modificarse porque habían cambiado algunas reglas en el básquet universitario y hubo que cambiar el micro y hacer un programa nuevo y hacer un hardware
eso también lo hicieron los estudiantes de electrónica, o por ejemplo el departamento de ingeniería mecánica tiene una máquina de ensayos universales que es obsoleta o antigua, pero que es una joya, y necesitaban que digamos, la interfase para ver los resultados sea moderna, se pudieran computar los datos, y bueno, estudiantes de electrónica también digitalizaron e hicieron una interfase con algunos transductores. Entonces, de esa forma buscamos que los estudiantes de los primeros años puedan acceder a algunas tareas de investigación, desarrollo, de acuerdo a sus conocimientos, y que le dan un perfil un poco más práctico a la carrera. Si bien la particularidad que tiene la Facultad de Avellaneda, que es obviamente una de las 30 facultades de la UTN, es un perfil práctico. Como yo les decía, la UTN gradúa en carreras de grado solamente ingenieros, por lo tanto es lógico que más del 70% de los graduados de ingeniería de la Argentina sean de la UTN. Y la UTN tiene un perfil más práctico, más de hacedores. Uno a veces piensa que por ahí otras universidades tienen perfiles más científicos y el nuestro es un perfil más práctico. Bueno, no sé, Alejandro. Estaba hablando sin el micrófono recién. Es una cosa que me pasa a veces. No, muchas gracias. Muy claro. En tiempo, los dos en tiempo, la verdad, respetar los tiempos, eso es fabuloso. Y ahora hay preguntas. Vamos a hacer nada más que 10 minutos de preguntas, pero bueno, yo anoté algunas que me estaban llegando por acá por el WhatsApp. Esto es una mezcolanza de tecnología. Y hay repartidas. Así que yo voy a empezar por Víctor. Esta es fácil. Es una pregunta fácil. Consejos para comenzar un proyecto propio, así un emprendimiento como el que vos contaste, cómo empezaste con tus amigos, bueno, algún consejo. Sé que hay emprendedores entre los estudiantes que tenemos presentes. Bueno, sabés que muchas veces los estudiantes que nos cruzamos en los pasillos me preguntan cuál es la ventaja, o me dicen, profe, yo trabajo en tal empresa y también quisiera hacer algo por mi cuenta. La realidad es que, como todo, hay ventajas y desventajas. O sea, ser tu propio jefe tiene la ventaja de que uno tiene cierto grado de libertad, pero bueno, tiene la responsabilidad de procurarse su propio ingreso. Yo creo que lo que hay que definir es, y más en este momento, muy claramente qué es lo que queremos hacer y si lo que queremos, y es fundamental que lo que queramos hacer nos guste, porque uno generalmente va a estar mucho tiempo dedicado a eso. Uno generalmente, cuando genera un emprendimiento comercial, un negocio, una empresa, es como si fuera un hijo. Desde la concepción uno lo va formando a su medida, y después en realidad uno no sabe dónde termina, porque uno puede tener una gran empresa o quedarse con una pequeña pyme, pero para mí lo que hay que definir es muy claramente a dónde voy a ir, y otra de las cosas fundamentalmente es conocer el tema. Y otra de las cosas es buscar un grupo de trabajo. Muchos se manejan por ahí mejor solos. En realidad, los proyectos no se hacen solos, se hacen con un grupo de personas, y aprender a trabajar con un grupo de personas es fundamental para tener éxito en cualquier emprendimiento. Le hablo al micrófono apagado. Muchas gracias, Víctor. Bárbaro. Vamos a una pregunta para Edgardo. Una es una consulta. Voy a juntar dos en una. Una es, bueno, ¿cómo hacen para trabajar ahora en tiempos de pandemia? Yo entiendo, pensando en esto de las pruebas que vos decías que se hacen. Y la otra cuestión es si hay alguna página donde uno pueda consultar sobre los proyectos que se están haciendo en CITEDEF. Algún lugar donde uno tenga acceso. Bueno,
en realidad está la página oficial del instituto, donde ahí hay una serie de publicaciones sobre los proyectos más importantes que se están desarrollando. No están todos, ¿no? Sino sencillamente los más notables. Con respecto a ahora cómo estamos trabajando, nosotros nos organizamos trabajando a través de alguna videoconferencia, alguno de estos software como el Google Meet, puede ser el Zoom. Nos organizamos en cuanto a los diseños, hacemos los diseños, cada uno hace una parte del diseño, después lo charlamos vía las conferencias. También las compras las realizamos todas desde nuestros hogares a través de estos sistemas y nos estamos juntando una o dos veces por semana en el instituto, sí, hacer el armado de los equipos, aquellos desarrollos que se hacen sobre microcontroladores, la gente los realiza en sus casas, el instituto está exceptuado sus actividades, nos podemos trasladar, les llevamos los materiales a los técnicos, ellos hacen la programación de los microcontroladores y después nosotros integramos en 1 o 2 días previa programación del trabajo que vamos a hacer. Nos coordinamos lunes y martes de qué es lo que vamos a hacer y miércoles, jueves y viernes nos acercamos al instituto y realizamos lo programado. Es un poco cómo nos organizamos. Bueno, gracias. Hay una pregunta más para el ingeniero Comas y después hay otra para Víctor, pero voy a hacer esta porque llegó, que es, me preguntan si el único proyecto relacionado con el COVID es el de los respiradores. En el instituto no, hay otros más que se están desarrollando sobre el desarrollo de máscaras faciales y algunos otros en el área de toxicología de investigación. Digamos, el más notable es el desarrollo de este respirador. Perfecto, bueno, gracias, Edgardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, y vamos a hacer una pregunta más a Víctor, las voy a juntar las dos. Hay dos, pero las junto. Una es si un ingeniero puede programar, esa es la pregunta, y la otra es cuáles son las diferencias que existen entre el primario y el secundario, o las que uno entrevé en este paso cuando recibe a los alumnos que vienen a la universidad. No te escucho. Bueno, me estaba contagiando de vos, Ale. Sí. Respecto de la primera pregunta, sí, por supuesto. Un ingeniero electrónico no solo puede, sino que debe programar, porque bueno, hoy en día muchísimas cuestiones tienen que ver con la programación, así que, digamos, está dentro de las competencias que debe adquirir un ingeniero de electrónica, es poder programar. Y respecto de lo que nosotros consideramos, vos ahí mencionaste la diferencia entre el primario y el secundario, yo interpreto que voy a tomar como que son dos niveles de la educación, que en este caso sería la educación media o el secundario y la universidad. La realidad es que nosotros recibimos estudiantes que saben mucho de algo y poco de otras cosas, y están mezclados en un aula donde hay otros que saben mucho de otras cosas que otros no saben, porque los programas de la escuela media son muy largos y después también el perfil de cada escuela hace que algunos tengan mayor solidez en determinados temas. Y lo que nosotros hacemos fundamentalmente en primer año es ir negociando esos temas que traen todos los estudiantes para poder ir avanzando en forma pareja con todos, porque bueno, no conocen de lo mismo. Y una particularidad que tiene la UTN es que, digamos, el inicio de la carrera es un seminario que tiene tres
3 materias, que es matemática, física y una cortita, una semana de 4 o 5 clases, que es introducción a la universidad, pero vamos a centrarnos un poquito en física y matemática, donde debemos repasar casi todos los contenidos que ya vieron en la escuela media o en la escuela secundaria, para poder tener mayor éxito en la matemática y en la física del primer nivel de la carrera. Pero en concreto la diferencia que, o sea, lo que yo noto de los ingresantes es lo que dije al principio. Conocen, hay una gama muy amplia y hay algunos que conocen mucho de un tema y poco de otros, y otros al contrario, entonces nosotros tenemos que ir trabajando con esa mezcla y avanzar en forma pareja. Bueno, gracias, Víctor. Mira, justamente una de las preguntas era esa, ¿cómo es el ingreso al primer año? Así que esta está... Bueno, si me permitís, justo en este momento, a partir del 1 de julio hasta el 18 de julio, ingresando en la página de la FRA, www.utnfra.edu.ar, hay un link que dice ingreso, seminario, y ahí se pueden inscribir por las medidas del aislamiento social obligatorio. Estamos cursando un ingreso a partir de agosto a noviembre en forma remota, ¿sí? Y los estudiantes del último nivel de la secundaria pueden en forma paralelo, digamos, pueden hacer este curso de ingreso y bueno, si están decididos en estudiar ingeniería y en hacerlo en la Facultad Regional Avellaneda y atraviesan estos meses de pandemia, terminando la escuela y haciendo física y matemática del ingreso a la universidad, bueno, llega el próximo año podrían ingresar y si no lo hacen ahora lo pueden hacer en el verano también. Hay otro curso de ingreso que calculo yo por las características particulares del AMBA también va a ser en forma remota. Gracias, Víctor. Hay una pregunta más y después cerraríamos, que es para el ingeniero Comas, que es la siguiente. ¿Cuáles son, a tu criterio, los primeros pasos para convertirse en investigador? ¿Y qué lo diferencia del ámbito común profesional a un investigador? Esa es la pregunta. Y yo creo que lo primero es las ganas, ¿ok? Es algo que uno tiene la necesidad, porque es muy diferente el trabajo del investigador del trabajo en la industria productiva, ¿no? Y yo creo que es algo que uno siente la necesidad básica del conocimiento y del saber del porqué de las cosas. Y a partir de ahí es cuando uno creo que tiene que empezar a rodearse de gente de la misma línea, de investigadores. Por eso es que en el instituto hay se recomienda siempre que la gente que quiera iniciarse en esa carrera comience como becarios, ¿okay? Se incorporen como becarios dentro de un grupo de investigación y vayan aprendiendo las tareas y la profesión, que no hay un lugar donde se pueda enseñar. ¿Okay? Hay algunas profesiones que no se pueden enseñar, sino hay que hacerlas y hay que recorrer el camino. ¿Okay? Y el camino del investigador es un camino no sencillo, ¿no? Es decir, es largo, por supuesto hay distintos niveles, estamos en un régimen de categorías y uno a medida que va pasando el tiempo y va aprendiendo, va creciendo dentro de ese régimen. Pero lo fundamental creo yo que es sentir que uno tiene la necesidad de hacerlo y que siente placer por hacerlo. A partir de ahí todo es posible, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Miren, hay preguntas, pero tenemos un tiempo porque va a haber otra webinar como esta ahora en minutos. Yo les agradezco muchísimo a los dos. La verdad que
quiero que salga, que todos lo escuchen. En cuanto le pedí si podían asistir, de muy buena gana dijeron que sí, ni es que hubo ningún pero, nada. Así que la verdad que lo único que quiero expresar es el agradecimiento mío y seguramente de todos los alumnos que han estado presentes. También hay docentes escuchándolo, pero porque la verdad que ha sido muy interesante como una aproximación a lo que es la vida profesional y también lo que va a ser a futuro para algunos su vida en la universidad y su vida académica, y algún investigador más que va a aparecer también por ahí. Así que, bueno, había más preguntas, después en todo caso se las hago llegar y me las escribirán, lo veremos cómo hacemos y las difundimos. Pero les agradezco muchísimo y no sé si quieren decir alguna cosa más, tienen micrófono abierto. Bueno, simplemente agradecer la invitación, para mí siempre es un gusto, así que retribuyo el agradecimiento porque para mí es un gusto hablar en este ámbito y nada, les mando un saludo a Edgardo y gracias por haberme invitado. Igualmente, muchas gracias por la invitación para poder ser partícipe de este seminario. Gracias, Víctor, un saludo para vos. Y bueno, queda a disposición para cualquier consulta que tengan posterior. Vos, Alejandro, me la haces llegar. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, gracias. Les voy a hacer llegar las preguntas y alguna propia mía. Bueno, chao y gracias a todos. Gracias por que estuvieron siguiéndonos y bueno, terminamos esta webinar y tienen ahora en minutos otra que no recuerdo de qué especialidad es, pero bueno, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, chao.